Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Ecuador confirma la extradición a Estados Unidos de Pipo, capo de los Lobos, tras detención en España. El izquierdista Sánchez llama mal perdedor a López Aliaga por gritar fraude en Perú. El fin del poder de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala acusada de corrupción. México y Estados Unidos coinciden en preservar el TECME, dice Claudia Sheinbaum Pardo tras una reunión con Greer. Republicanos del Senado presentan plan migratorio de $70,000 millones para poner fin al cierre del DHS. La aprobación de Trump cae a niveles similares a los de George Bush. Trump volvió a extender el alto al fuego con Irán mientras se complica el diálogo en Pakistán. Aquí están las noticias. Islamabad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió extender indefinidamente el alto al fuego con Irán y postergar un eventual ataque tras un pedido de Pakistán, pero mantendrá el bloqueo militar a la espera de que el régimen islámico presente una propuesta unificada para avanzar con las negociaciones, basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo no inesperado, y a pedido del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan elaborar una propuesta unificada, dijo en Truth Social. Por lo tanto, he ordenado a nuestro ejército que continúe con el bloqueo y en todos los demás aspectos se mantenga listo y preparado, y en consecuencia extenderá el alto al fuego hasta que dicha propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan de una forma u otra, agregó. El anuncio tuvo lugar a horas del vencimiento de la tregua entre Irán y Estados Unidos, sin señales claras de acercamiento entre ambas partes, pese que hasta el lunes se preveía un encuentro el martes en Pakistán, luego postergado. Ni Estados Unidos ni Irán han confirmado públicamente cuándo tendrán lugar las conversaciones, y la televisión estatal iraní negó que algún funcionario ya estuviera en la capital de Pakistán. Los mediadores encabezados por Pakistán habían recibido confirmación de que los principales negociadores, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Khalibaf, llegarían a la ciudad capital a primera hora del miércoles. Más tarde, un funcionario de Washington indicó que el vicepresidente había cancelado su viaje a Pakistán, mientras que Irán tampoco había confirmado su asistencia en Islamabad. Desde la Casa Blanca informaron que Vance aún estaba en Washington este martes para participar en reuniones de otra índole. En la Casa Blanca se realizan reuniones de políticas adicionales en las que participará el vicepresidente, precisó un funcionario en un breve comunicado. Más temprano, Trump se jactó de la sólida posición de su país en alusión a las eventuales negociaciones. Washington. Fue casi en esta época, exactamente hace 20 años, cuando la aprobación de George W. Bush comenzó a desplomarse, y cuando sus cifras en la mayoría de las encuestas cayeron a niveles de los 30 puntos por primera vez a finales de invierno y comienzos de la primavera. La causa era clara: la guerra de Irak. La historia podría repetirse con el presidente Donald Trump en este 2026. Solo hay que cambiar a Irak por Irán. Dos nuevas encuestas publicadas ayer martes en la mañana sitúan la aprobación de Trump en la mitad de los 30 puntos, 36% en un sondeo de Reuters Ipsos y 35% en uno de String y Number Veracin. Se suma una encuesta de NBC News del fin de semana que mostró a Trump alcanzando un nuevo mínimo de 37%. Durante el último mes, 8 de 9 encuestados de calidad analizada por CNN han mostrado a Trump en niveles de los 30 puntos. La única excepción fue una encuesta de Fox News que lo ubicó con el 41%, pero incluso eso reflejó sus peores cifras en ese sondeo de 2017. El rechazo a Trump alcanza niveles más altos. No todas las encuestas muestran a Trump tocando nuevos mínimos en su aprobación. Algunos encuestadores lo situaron ligeramente más bajo en su primer año en el cargo en 2017, otras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero el promedio de desaprobación de Trump de 62% en Poll o Pulse de CNN, que promedia las encuestas de calidad mencionada,
es más alto que el indicado por casi cualquier encuestador en esos episodios anteriores. Las tasas más altas de desaprobación de Trump en encuestas individuales en 2017 fueron las siguientes: 63% en un sondeo de Pew Research Center, 61% en uno de la Universidad de Quinnipiac y 60% en encuesta de Reuters Ipsos. Tras el 6 de enero alcanzó 62% en una encuesta de CNN, 61% en Quinnipiac y 60% en una encuesta de Washington Post ABC News. Ahora Trump promedia ese tipo de cifras en el conjunto de las encuestas, lo que sugiere que más estadounidenses que nunca se oponen a él. Y quizás más preocupante para Trump, la tendencia en su segundo mandato ha sido notablemente consistente a la baja. Washington. Los líderes republicanos del Senado declararon formalmente que intentarán sortear a los demócratas en el estancamiento de meses sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional DHS y aprobar por su cuenta hasta $70,000 millones para la aplicación de las leyes migratorias. Tras meses sin lograr resolver el cierre del DHS, los republicanos planean ahora reabrir el gobierno sin el financiamiento controvertido para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y la patrulla fronteriza, que los demócratas se han negado a respaldar. La nueva propuesta de financiamiento garantizaría recursos para estas agencias durante el resto del mandato del presidente Donald Trump, eliminando la necesidad de negociar con los demócratas, quienes podrían recuperar el control de al menos una cámara tras las elecciones de noviembre. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado recurrirán a una maniobra presupuestaria compleja para aprobar este financiamiento migratorio sin voto demócratas. Este martes en la mañana presentaron el primer paso de ese proceso, el texto de una resolución presupuestaria del Senado. Esto prepara el terreno para una votación en la Cámara Alta más adelante esta semana. Si prospera, la Cámara de Representantes planea abordarla rápidamente después. Sin embargo, no es una victoria asegurada. Aprobar legislación de esta manera, conocida como reconciliación, es un proceso arduo que requiere la cooperación de casi todos los republicanos en ambas cámaras. Además, los republicanos están bajo presión para avanzar con rapidez. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que no aprobará ningún paquete parcial del financiamiento del DHS hasta que esté claro que ICE y la patrulla fronteriza no quedarán sin recursos. Esto contrasta con el enfoque del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien impulsó hace varias semanas un proyecto de financiamiento parcial, lo que generó malestar dentro del Partido Republicano. Tenemos que asegurarnos de no aislar ni, como digo, dejar huérfanas a agencias claves del departamento, dijo Johnson, en referencia al ICE y a la patrulla fronteriza. Existe cierta preocupación de nuestro lado de que si se financia primero la mayor parte del departamento, estas puedan quedar por fuera. Austin, Texas. Una jueza federal en Texas recomendó la liberación de una familia egipcia que lleva casi un año retenida en el único centro de detención para familias migrantes activo en Estados Unidos. La jueza de instrucción Elizabeth Chesney del Distrito Oeste de Texas recomendó que se concediera la petición de habeas corpus de Hayan El Gamal y sus 5 hijos recluidos en un centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, desde junio del año pasado. El tribunal programó ya para este jueves una audiencia ante el juez federal Fred Beery, donde se analizará la recomendación de Chesney y los argumentos de los abogados. El esposo de Hayan, Mohamed Sabri Soliman, fue arrestado el año pasado y fue acusado por ser el presunto autor de un ataque contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel en Colorado. La familia está en Estados Unidos desde 2022 y tienen una solicitud pendiente de asilo. Hayan y sus abogados sostienen que la familia no tenían conocimiento sobre los planes de Soliman, y un agente del FBI corroboró esto ante un tribunal federal. Tras el arresto, Hayan solicitó legalmente el divorcio. Desde el arresto inicial han intentado pedir su libertad. Un juez de migración en septiembre les concedió la libertad bajo fianza, pero el DHS apeló la decisión.
En febrero de este año, los abogados de Hayan presentaron la solicitud de habeas corpus, donde alegan que el gobierno violó el derecho al debido proceso de la familia. Atención, Miami. El ejército de Estados Unidos ordenó la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en inteligencia artificial que apoyará las labores del Comando Sur de Estados Unidos, SUTCON, en América Central, Suramérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos. El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos, vinculando las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo, informó en un comunicado el SUTCON. El anuncio fue realizado por el comandante de esta fuerza de Estados Unidos, Francis Donovan, y tendrá como objetivo desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de carteles y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala. El desarrollo de esta fuerza de guerra se realizará con la ayuda de IA, que proporcionará la autonomía necesaria para este comando hasta ahora inédito. Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectiva, dijo Donovan. Ciudad de México. 2 estadounidenses que murieron el fin de semana en un accidente vehicular mientras regresaban de la destrucción de un laboratorio clandestino de drogas en una zona montañosa de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras 2 personas con conocimiento del caso. En el mismo accidente también fallecieron 2 investigadores mexicanos. Las autoridades en México señalaron que el percance ocurrió durante el regreso de una operación destinada a desmantelar laboratorios de drogas vinculados a grupos criminales. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno y Estados Unidos coincidieron en la importancia de mantener el Tratado Común de Canadá, el TEPME, en medio de las conversaciones bilaterales sobre aranceles y reglas de origen de cara a la revisión formal del acuerdo comercial en mayo próximo. En su conferencia matutina desde el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo que recibió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien abordó distintos temas relacionados tanto con los aranceles vigentes como con la visión de largo plazo del tratado. Es muy importante que digamos que coincidimos en la importancia de mantener el tratado, sostuvo Claudia Sheinbaum. Añadió que Washington tiene observaciones para fortalecer las reglas de origen, mientras que México busca que disminuyan los aranceles al acero, los vehículos y el aluminio. La mandataria mexicana agregó que los equipos de ambos países seguirán trabajando durante varios días y adelantó que la siguiente ronda de conversaciones será en Washington. También informó que el equipo mexicano de negociaciones se reforzará con 3 nuevos integrantes, aunque no precisó más detalles. La reunión del Palacio Nacional formó parte de la preparación rumbo a la revisión conjunta del TEPME, prevista para el 1 de julio, y las primeras rondas de negociaciones formales que iniciarán a partir del 25 de mayo. De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía, instruyeron a sus equipos a avanzar en esta semana en discusiones técnicas sobre seguridad económica, acciones comerciales complementarias, reglas de origen reforzadas para bienes industriales claves, minerales críticos y otros pendientes bilaterales. Además, acordaron celebrar la primera ronda oficial de negociaciones bilateral en la semana del 25 de mayo en la Ciudad de México. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió un mayor control de las armas en los lugares turísticos tras el tiroteo mortal en las pirámides de Teotihuacán, a pocas semanas de que se celebren en el país los partidos del Mundial de Fútbol. Evidentemente necesitamos reforzar la seguridad, dijo Claudia Sheinbaum en referencia al tiroteo. Necesitamos tener mejor seguridad para asegurarnos de que alguien no pueda entrar a un sitio arqueológico o un sitio turístico con un arma de fuego,
dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México, que será sede de los partidos de fútbol de la Copa Mundial en junio. Mientras tanto, funcionarios de seguridad dijeron que el tiroteo en las mundialmente famosas pirámides de Teotihuacán, que dejó una persona muerta y otras 3 heridas, no fue espontáneo. El autor de los disparos, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, realizó visitas preliminares en múltiples ocasiones a la zona arqueológica, se alojó en hoteles cercanos al lugar con antelación y desde allí planeó sus actos violentos, declaró a la prensa el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez. Ciudad de Guatemala. Consuelo Porras Argüeta, la fiscal general de Guatemala, señalada de monopolizar la justicia durante 8 años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León. Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público de la Fiscalía el próximo 17 de mayo, cuando vence su periodo, después de que el lunes quedara fuera de un listado de 6 candidatos finales para el cargo al que aspiraba por tercera vez, pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra. Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo, aseguró el presidente Arévalo de León el pasado 13 de abril. Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado. Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria. En 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes. Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción, así como de intentar socavar la democracia durante sus 8 años al frente del Ministerio Público. San Salvador. Desde el día lunes se celebra en El Salvador un juicio contra 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13, una de las poderosas pandillas que aterrorizan el país y la región durante décadas. Así lo anunció la Fiscalía General de la República, asegurando que entre quienes se sentarán en el banquillo durante el juicio masivo hay varios fundadores y líderes de la estructura criminal. Entre los crímenes que se le imputan, de acuerdo a la Fiscalía, están el haber ordenado matar a 87 personas durante un solo fin de semana en marzo de 2022. Aquel suceso motivó al presidente Nayib Bukele a declararle la guerra a las pandillas y solicitar a la Asamblea aprobación de un régimen de excepción que lleva ya 4 años en vigor y ha dejado más de 91,000 detenidos, según las propias cifras oficiales. Desde que se le diera luz verde bajo el controvertido estado de emergencia, se han ampliado poderes para arrestar a quienes se sospecha están afiliados a las pandillas y se ha suspendido derechos constitucionales. Ante ello, grupos de los derechos humanos locales e internacionales argumentan que la medida ha llevado a detenciones arbitrarias y sin orden judicial. Y mientras los partidarios del enfoque de línea dura del presidente Bukele contra el crimen dicen que ha hecho de El Salvador un lugar más seguro, expertos de la ONU han advertido a su gobierno que no pueden pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. En ese contexto, la Fiscalía entregó a la prensa local un video en el que un fiscal, sin mostrar su rostro, precisaba que a los acusados en el proceso masivo se les atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos 29,000 homicidios, feminicidios y desapariciones. A las audiencias comparecen de forma virtual 413 de los acusados. Los otros 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia, matizó. Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECO, la megacárcel de máxima seguridad para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto entre otros centros penales de alta seguridad. Naciones Unidas. La expresidenta de Chile y candidata a la secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet,
reivindicó su apuesta por el diálogo, el multilateralismo y una organización renovada ante la crisis de confianza institucional que atraviesan las Naciones Unidas, mientras los conflictos armados y la desigualdad se expanden. La chilena señaló que la organización actúa en un momento de profunda incertidumbre, conflictos armados en expansión, graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, desigualdad creciente, cambio climático desastroso y disrupción tecnológica. Pero aunque reconoció que la confianza en las instituciones se ha debilitado gravemente, apuntó que nunca ha habido más materia prima para la transformación. Para la candidata, estas fracturas revelan que la arquitectura de la ONU necesita rediseñarse. No es que la dificultad tenga un lado positivo, es que la dificultad es el único terreno donde se construyen soluciones duraderas. Necesitamos unas Naciones Unidas modernas, enfocadas en resultados reales, sostenibles y verificables, que lideren con eficiencia administrativa, coherencia y un liderazgo confiable. Imagino unas Naciones Unidas que anticipen, prevengan, creen y unan con un objetivo general: servir a los Estados miembros y a sus ciudadanos, añadió. Atención Lima, Perú. El candidato de izquierda a la presidencia del Perú, Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo, afirmó que el ultraderechista Rafael López Aliaga, con quien se juega el pase a la segunda vuelta presidencial, es un mal perdedor al no aceptar su derrota y denunciar sin pruebas sólidas un fraude en su contra. ¿Dónde están los elementos para decir que hay fraude? Lo que sucede es que ustedes son malos perdedores. Lo que sucede es que usted no acepta su derrota. Ya lo han dicho amistades de su propio entorno, que hay problemas de desequilibrio psicológico, que hay problemas de integridad, señaló Sánchez sobre López Aliaga en una rueda de prensa donde conminó a respetar el voto rural que se ha decantado mayoritariamente por él. Buenos Aires. Una de las hijas de Diego Armando Maradona denunció entre lágrimas ante la justicia la manipulación absoluta y horrible del equipo médico de su padre y aseguró que tras la noticia de su muerte no quería vivir más. En una emotiva audiencia en los tribunales en Argentina, Yanina Maradona sostuvo que ella y sus hermanos aceptaron la internación domiciliaria de su padre después de que su equipo médico la presentara como la mejor alternativa tras la neurocirugía a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020. Maradona murió el 25 de ese mes y el juicio busca determinar, entre otras cosas, si esa modalidad de atención fue apropiada. Según el testimonio de Yanina, lo que la familia encontró luego en la casa donde Maradona convalecía no coincidió con lo que había prometido. Dijo que no había equipamiento médico, monitoreo constante, ni una ambulancia disponible, pese a que esperaba una asistencia permanente. La manipulación fue absoluta y horrible, dijo en una audiencia en San Isidro, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires. Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo, agregó al referirse al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachó y el psicólogo Carlos Díaz. Más adelante en la audiencia, al recordar que ya han pasado 6 años de la muerte de su padre, aseguró entre lágrimas: no había una noche de que no me acostara y pidiera que me llevara con él, que yo no quería vivir más. Quito. Ecuador planea extraditar a Estados Unidos a Wilmer Chavarría, alias Pipo, y jefe de la banda criminal Los Lobos, una de las más grandes y peligrosas del país suramericano, una vez complete su entrega desde España, donde fue detenido el pasado otoño. Ecuador va a seguir en la línea de extradición y dará toda la información que nos están solicitando, ha declarado el ministro del Interior ecuatoriano, John Raven, confirmando a Radio Élite que pretende enviarlo a su vez a Estados Unidos. Pipo fue capturado en la ciudad andaluza de Málaga a mediados de noviembre y reclamado inicialmente por Ecuador y posteriormente por Estados Unidos, que se encuentra a la espera de la resolución de los trámites por parte del gobierno de España. Chavarría está incluido en la lista de las personas más buscadas de Ecuador, acusado de varios delitos, entre ellos secuestro y asesinato, robo y lesiones. En 2019 obtuvo un beneficio penitenciario y salió de la cárcel en la que se encontraba desde 2011. Asunción del Paraguay.
Paraguay recibirá este jueves a un primer grupo de 25 migrantes de otros países deportados de Estados Unidos, en virtud de un acuerdo de cooperación firmado entre ambas naciones, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Paraguay es el último de una serie de países de la región en recibir migrantes de otros países enviados desde Estados Unidos como parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump. Washington. La delegación estadounidense que viajó a Cuba el pasado abril pidió al gobierno cubano que permita llevar internet a la isla a través de los satélites Starlink de la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. Un alto funcionario del Departamento de Estado explicó que esa iniciativa permitiría que la conexión a internet, actualmente bajo monopolio estatal, sea gratuita, confiable y rápida en toda la isla. Este fue uno de los puntos abordados de la reunión celebrada el pasado 10 de abril en La Habana entre funcionarios del gobierno cubano y una delegación de alto nivel del Departamento de Estado que protagonizó el primer aterrizaje de una aeronave del gobierno estadounidense en territorio cubano. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.